el Señor tiene para nosotros hoy a través de su palabra. Buen día a todos. Hola. Sería bueno comenzar a raíz de esta escritura que recordó Arturo, orando al Señor. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos des espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento y en el conocimiento de tu proyecto, de tu propósito eterno. Señor, te pedimos sabiduría y revelación espirituales que proceden de tu espíritu, Señor. Queremos conocer la verdad y necesitamos también de tu gracia, sabiduría, para aplicar esa verdad en todas nuestras relaciones, con nosotros mismos, en casa, con la familia, la esposa y los hijos, con nuestros hermanos en Cristo y con todos los demás en los distintos niveles de relaciones. Lo necesitamos, Señor. Y estamos conscientes que sin ti nada podemos hacer. Por eso reclamamos esta palabra. Pedimos, insistimos sobre esta palabra, sobre esta necesidad, porque sin ello andaríamos en una mera y tan pequeña sabiduría humana y tan loca sabiduría humana, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y haberte revelado a nuestras vidas. Gracias por haberte conocido, porque hemos, Señor, y estamos disfrutando del perdón de nuestros pecados y tenemos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre juntos hoy y pasamos, Señor, a considerar las Escrituras, confiando en ese servicio, en ese ministerio de tu Espíritu, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. 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 Gracias. Hoy vamos a continuar, con la ayuda del Señor, con la tercera y cuarta parte en que hemos dividido estos 3 primeros capítulos de Génesis, lo que corresponde a la caída en sí y a las consecuencias de la caída. En primer lugar, vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, los 6 primeros versículos. Yo lo había dividido al principio, esta tercera parte del 1 al 7, pero lo voy a hacer del 1 al 6. Después vamos a ver del 7 al 24. Históricamente, el mayor y más trágico problema de la humanidad ha sido y sigue siendo la caída, es decir, la alienación del ser humano del Creador, del Padre Eterno. Y esta alienación trajo separación, muerte en 4 niveles. Separación de Dios, en primer lugar, entre los mismos seres humanos, dentro de los mismos seres humanos, y la corrupción, la ruina del hábitat, del entorno en que Dios puso al ser humano. Y esto ha ido creciendo paulatinamente, ¿sí? El mundo actual se degrada a una velocidad impresionante, afectando para mal los valores, las costumbres morales de la sociedad, de la familia. Es una caída libre al abismo de inmoralidad, es ruina que se evidencia claramente y todo potenciado por ideologías. Y detrás de este escenario, de esto no tienen ni idea la gente del mundo, pero detrás de este escenario visible está el enemigo de Dios y enemigo nuestro también, de los hombres. Y este enemigo hasta se mete en la iglesia, tratando de engañar aún a los hijos de Dios.
La Biblia lo presenta así, como el engañador de las naciones, como el anticristo, allá en Apocalipsis 28, en 2 Juan 1:7. Él es el engañador, el mentiroso, el tentador. Su especialidad, la especialidad de Satanás, es proveerle a los hombres de falsas cosmovisiones. Y los hombres están abiertos a ello. El hombre caído no tiene defensa, está desprotegido debido a su rebeldía. El hombre, y quiero señalar esto antes de comenzar a considerar el texto, el hombre rompió con la fuente de su identidad al rebelarse contra su padre, contra su creador. Y ahora el hombre no sabe quién es. Dicho de otra manera, el hombre se quedó sin camino, sin verdad y sin vida. No sabe de dónde viene, a qué está, ni a dónde va. Esa es la realidad triste de los hombres. No tienen identidad, es lo que trajo la caída, ¿sí? En realidad los hombres no viven, existen, los que no conocen a su padre y no tienen identidad. Así es que vamos ahora sí a considerar estas dos últimas secciones de los 3 primeros capítulos de Génesis. En realidad va todo junto, lo dividí como para poder profundizar mejor. Así que vamos a considerar los 6 primeros versículos de Génesis 3. Entendiendo que la astucia de Satanás es siempre la misma. Lo que usó en el Edén lo sigue usando hoy en día. Él es homicida y mentiroso, padre de mentira, ¿sí? Y usa la mentira total o parcial según el caso, y siempre usa la mentira para oponerse a la verdad de Dios. El diablo no miente porque es mentiroso y listo. El diablo miente con un objetivo. Es para oponerse siempre a la verdad de Dios. En el primer siglo la mentira principal era declarar que Jesús no era el Cristo, no era el Mesías. Y hoy en día la mentira principal es la ideología de género, el feminismo. En cada generación o época el anticristo, antidios, varía la estrategia del disfraz y de los temas, pero siempre es lo mismo. Hoy en día no viene como una serpiente, ¿sí? Apocalipsis 12:9 lo llama la serpiente antigua, la que estaba en el Edén, ¿sí? Pero siempre se trata de la misma historia, una mentira que se opone a la verdad de Dios. Versículo 1 de Génesis 3. El mentiroso, el homicida, empieza con una pregunta. Y empezó por Eva, se ve que consideró que era la parte más fácil para él. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Había una pizquita de verdad muy chiquita, porque Dios les prohibió, pero apenas no comer de uno solo. Lo que Satanás le estaba insinuando a Eva, en realidad, es lo siguiente: ¿qué ser tan egoísta, tan mataplacer, que los quiere privar de lo bueno, no les da libertad, es un tirano, un represor este Dios que tienen? Si le hacen caso, se van a perder lo que es realmente bueno. Versículo 2. La respuesta de Eva no fue la palabra de Dios, el mandato divino a secas. No, la mujer comenzó a hablar, a explicar, a charlar con la víbora, cosa que por diseño parece que le es más fácil a la mujer que al hombre hablar. No rechazó de plano la mentira, no lo llamó a Adán para que
se enfrentara con el diablo, con el intruso. No le dijo al diablo, dicho está tal cosa, ¿sí? Y cortó ahí la tentación. De otra manera, podríamos decir, no sujetó su pensamiento a la obediencia de lo que su marido le había transmitido como palabra de Dios. Y comenzó a argumentar, a explicarse a sí misma y a explicarle a la serpiente, al mentiroso, cómo eran las cosas. Se ve que no le fue suficiente la palabra de Dios. Versículo 3. Así que en tren de explicar, de aclarar a Satanás usando la palabra no como autoridad final e inapelable, sino como tema de discusión, le empezó a explicar, no, solo del que está en medio del huerto no se nos permite comer. Y te digo más, serpiente, te digo más, no se nos deja ni siquiera tocarlo. No sabemos si Adán le agregó a Eva, le agregó esto de no tocar a Eva para asegurarse de que ni se acercara por curiosidad. O si fue una propia cosecha de Eva, no sabemos. Lo importante acá es que Dios no dijo eso. Ella le agregó a la palabra de Dios. Y sabemos por Apocalipsis 22, 18 y 19 que agregarle o quitarle a la palabra trae maldición. Parece que Dios, en cuanto a eso, empezó a carburar ahí, a mover los riñones. En cuanto a eso, quiere que seamos entes sin razonamiento, ¿sí? Una especie de tarados mentales. Entonces Dios no quiere ni que toquemos ni que comamos del árbol. Que no juzguemos o evaluemos lo que está bien y lo que está mal. Y Dios nunca dijo eso ni pensó eso para el hombre. Él nos hizo a su imagen y Dios quiere que juzguemos el valor moral de las cosas. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:8, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si tiene alguna virtud, si es digno de alabanza, en eso piensen. Y para pensar en eso hay que desechar lo que no tiene esas características. Yo tengo que juzgar para saber en qué pensar. Pero ya vemos por dónde empieza o empezó a inclinarse el pensamiento de Eva. Dios no les mandó no tocar, juzgar o evaluar, sino no comer. Jesús, como hombre sin pecado, fue así. Jesús razonaba, consideraba, juzgaba, pero no hacía nada por sí mismo, por iniciativa propia. Cuando fue tentado, Jesús no razonó con el diablo, le contestó, escrito está. Dicho está por Dios. Y lo cortó a Satanás, punto. No le explicó, no charló, nada. Él no juzgó nunca, Jesús como hombre perfecto, no juzgó nunca el valor moral de las cosas por su cuenta, por propia iniciativa. Juan 5:30 dice esto, según oigo, dice Jesús, según escucho la palabra de Dios, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Así que Eva en su charla distorsionó la verdad agregándole lo que Dios no dijo y empezó a considerar su propia voluntad en este asunto, ignorando a Adán, la cobertura que Dios le dio y por ende la voluntad, la palabra de Dios. El asunto acá no era no tocar, no juzgar, no considerar el valor moral de las cosas. El asunto era no comer, no jugar a ser Dios, no evaluar según mi propio juicio ni buscando mi propia voluntad. Ese era el asunto, la diferencia.
Versículos 4 y 5. Satanás aquí pasa a lo que hace siempre, a contradecir a Dios, ¿sí? Así que este homicida mentiroso abiertamente, contradiciendo a Dios, le da promesas mentirosas y le dice: no, mijita, no van a morir si hacen lo contrario a lo que Dios le dice. Es más, ustedes van a poder juzgar y determinar lo que es bueno, lo que es malo por sí mismos, por su cuenta. Imagínate, Eva, el panorama, vas a ser una diosa. Se te van a abrir los ojos, a tu marido también, van a tener una visión amplia de las cosas, no esa perspectiva y cosmovisión reducida, represiva que Dios les propone. La que yo te propongo es lo mejor para vos. Versículo 6. Y la mujer consideró, vio la apariencia del árbol y consideró la propuesta del mentiroso. Parece bueno para comer, rico el arbolito, agradable a los ojos, lindo el panorama que la serpiente me propone, un futurazo, digamos, de autosabiduría y de no depender de nadie. Así que se dejó de engañar por la apariencia de esa promesa mentirosa, miró la lombriz, no alcanzó a ver el anzuelo y se lo tragó, comió del arbolito. Primera Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, en pecado, se saltó el límite que Dios había puesto. Y según el diccionario, engañar no solo es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero, es producir una ilusión, sobre todo óptica, así dice el diccionario. Es producir un espejismo. El engaño produce ilusión, espejismo. Y un espejismo es una imagen que no es verdaderamente real, ¿sí? Y Eva vio el espejismo, consideró el arbolito y la posibilidad que le pintó el diablo, ¿sí? Una posibilidad que aparentemente era muy buena, vio eso convencida, ¿sí? Convencida, se dejó engrupir, engañar por el espejismo. Y de paso aprovecho para pasar un pequeño comercial. La fe nos libra de los espejismos. ¿Por qué? Porque nos lleva a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y lo que creemos es la palabra de Dios, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Me gusta otra traducción, porque no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Pero Eva, ¿sí?, no vivió por la palabra de Dios en ese momento, creyéndola. Ella vio el arbolito, le pareció genial, fenomenal la propuesta y el futuro brillante que le pintó el diablo, y se tiró de cabeza al espejismo. Se tragó el anzuelo. La pregunta que se impone acá es ¿en qué o dónde andaba Adán? Yo encontré, por lo menos en 4 versiones buenas y distintas, que traducen el versículo, la segunda parte del versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, así. Dice: y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Esto aparece en la Biblia textual, en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera contemporánea, en la Nueva Traducción Viviente, y traducen con el verdadero sentido del hebreo. Tomó de su fruto
y comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Adán estaba ahí, con ella. Ni siquiera hubo que ir a buscarlo, no le tuvo que gritar, mi amor, vente que te voy a dar el bocadito. No, estaba ahí. Y aquí quiero puntualizar algunas reflexiones. Adán comió sin estar engañado. Otra reflexión, la ayuda idónea que le fue dada a Adán fue para complementarlo a fin de que pudiera gobernar en nombre de Dios, haciendo la voluntad de Dios bajo la cobertura de autoridad del árbol de la vida. Debía dejarse guiar por el árbol de la vida, no por Eva o por vaya a saber qué otras cosas. La tercera reflexión es que nos preguntamos qué pasó, por qué comió sin estar engañado Adán de lo que Dios le había prohibido. Y la explicación nos la da Dios mismo en el versículo 17. Voy a poner a cargar porque me quedo sin batería. A ver, ahí está. Ahí va. Versículo 17. Dios le dice a Adán, obedeciste, otras traducciones son accediste, atendiste, escuchaste, a la voz de tu mujer en lugar de a la mía. No hiciste mi voluntad comiendo de lo que te prohibí comer. La voluntad de tu mujer prevaleció por sobre la mía. Eso es lo que en realidad Dios le dijo. Así que, ¿por qué comió Adán sin estar engañado? Dicho en un modo, en terminología hebrea, Adán comió sin estar engañado porque amó a su mujer y aborreció a Dios. Lo vuelvo a decir otra vez. Adán comió del arbolito porque amó a su mujer y aborreció a Dios. Dejó de lado, puso en segundo lugar o en un lugar secundario a Dios y primero a su mujer. Por eso es que a nosotros, seres caídos, el Señor no nos pide nada raro, fuera de lugar, cuando nos da los requisitos para seguirlo. En Lucas 14:26, el Señor nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Cristo, a sus discípulos se nos pide lo mismo que Dios le requería a Adán y también a Eva bajo la cobertura de Adán. ¿Sí? Mateo 10:37 lo dice de esta manera, el que ama a padre o madre o hijo más que a mí no es digno de mí. No me puede representar, no va a transmitir mi imagen y semejanza. Adán no fue engañado. Adán comió porque puso a Eva antes que a Dios. Prefirió a su mujer en vez de a Dios. Y ese es uno de los tremendos, terribles problemas del ser humano. Siempre hay algo que pone antes que Dios en primer lugar. Y cuando no hay nadie, su propia vida, a sí mismo se pone antes que Dios. Y por eso, en el caso de Adán y de muchos de nosotros, si olvidamos esto, es que dejamos de lado nuestra responsabilidad varonil y masculina de ser cabeza protectora de la esposa. La única manera que se puede ser cabeza de acuerdo a la voluntad de Dios es siguiendo a Cristo, poniéndolo a Cristo en primer lugar. Esto es un pequeño adelanto de lo que entra en la próxima parte, ¿no? Adán ignoró la autoridad de Dios sobre sí mismo y se quedó sin autoridad genuina y verdadera sobre Eva. Así que ahora tuvo que, al no tener autoridad, dominar, enseñorearse. Y aún tuvo problemas con la creación, que
que le empezó a responder mal, a dar cardos y espinos. Seguimos. Cuarta parte. Génesis 3, del 7 al 24. La maldición o consecuencia de la caída. Versículo 7. La primera consecuencia fue que se les abrieron los ojos a ambos y sintieron vergüenza de sí mismos, de su desnudez. Fue la consecuencia inmediata. Su abrir de ojos no les trajo más sabiduría, ni libertad, ni transparencia en su relación, sino vergüenza. El diccionario define la vergüenza como una turbación de ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida y también debida a la estimación de la indignidad propia. Así que Adán y Eva se vieron desnudos y empezó la necesidad en ellos de poner barreras, distancias, ¿sí? De protegerse ocultándose el uno del otro. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y algo desnudo es algo sin simulación o falsedad. Así que al verse desnudos empezaron a sentir esa necesidad de simular, de tapar, de ocultar. ¿Sí? Y usaron las hojas de higuera para hacerse delantales. La muerte, la separación, la distancia entró en su relación horizontal y esta empezó a arruinarse, a degenerarse. Se abrió paso a la enemistad. La enemistad es la amistad arruinada. Y ambos empezaron a tener problemas consigo mismos y en su relación horizontal. Y algo había que hacer para arreglar esto, así que echaron mano a la higuera. El tema es que las hojas de higuera no sirven para tapar el pecado, porque no hay quien lo tape, ¿sí? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hebreos 9, 22. Por eso Dios, en el versículo 21 de este capítulo 3 de Génesis, como testimonio de la redención futura por la simiente de la mujer, mató animales y con sus pieles les hizo túnicas y los vistió. Estas túnicas son tipo de aquellas vestiduras blancas que ocultan la vergüenza de nuestra desnudez, como dice Apocalipsis 6:11. Por esto es que Abel después también sacrificó a Jehová y el Señor lo miró con agrado su sacrificio. En cambio, Caín quiso taparse con hojas de higuera, establecer su propia religión y dijo, ¿por qué hay que matar? A ver, ¿sí? Yo lo arreglo a Dios con verdurita, con fruta, pero no es chiste ignorar a Dios, no se arregla fácil con verduritas y las consecuencias vienen. Versículo 8. El varón y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que la consecuencia de la caída fue que se dieron cuenta de su condición y se avergonzaron, ¿sí? Y tuvieron que empezar a ocultarse el uno del otro. Y ese ocultamiento, ese esconderse, siguió con Dios. Y se ocultaron entre los árboles del huerto. Y de allí en más, los seres humanos usan infinidad de variedades de árboles, la religión es uno de esos, tras los cuales esconderse e ignorar la presencia de Dios. La iniciativa de esconderse fue del hombre, no de Dios el cortarles el acceso a su presencia. Esto último es consecuencia de lo primero. Y acá tenemos el drama completo de la caída. La muerte afecta todas las relaciones, tanto las horizontales como la vertical. La muerte separa. Y el ser humano, por cuenta propia, nada pudo, puede y podrá hacer para solucionar esta situación. Porque no podemos, nadie puede autovivificarse.
si el espíritu vivificante del árbol de la vida, ¿sí?, queda de lado, es dejado de lado, el hombre se queda sin esperanza y sin Dios en este mundo, como dice Efesios 2:12. Vamos a los versículos 9 al 11. Dios llama a rendir cuentas y no empezó por el diablo ni por la mujer. El diablo ya había caído sin remedio y la mujer no es la primer responsable. Y como el primer responsable es el varón, Dios empieza con él. Y le dice, hablando en argentino, vení para acá, ¿por qué te escondés? Y Adán le dice, es que tuve miedo al verme desnudo. Y Dios le dice, ¿y cómo llegaste a esa conclusión, a este estado? ¿Acaso me desobedeciste? Esta es otra de las consecuencias de la caída. Los seres humanos viven con miedo. Muchas veces no se nota este miedo, ¿sí? Porque lo procuran tapar con mucho ruido, con barbaridades, con pecado. Pero deje que venga una pandemia y verá. El miedo se empieza a ver, a evidenciar. Versículos 12 y 13. La respuesta de Adán nos hace considerar otra consecuencia de la caída, que es el deslindar responsabilidad, el autojustificarnos, transferir culpas a otros cargándoselas a cualquiera menos a nosotros. Y solemos empezar por los que tenemos más cerca y solemos terminar con Dios. En general, los seres humanos no se sienten responsables de casi nada, sino víctimas de casi todo y todos. Algo o alguien siempre tienen la culpa. Así que Adán le contestó a Dios, ¿yo? No. Versículo 12, la mujer que tú me diste, que me pusiste por compañera, dicen otras versiones, para que estuviera conmigo, ella me dio y yo comí. Dios, tú me la diste, yo no te la pedí, estaba tranquilo con todos los bichos y se te ocurrió que me hacía falta la mujer. No fue idea mía, ¿eh? Así que la culpa en última instancia, Dios, me parece que es tuya. Eso le dijo Adán a Dios. ¿Por qué el mundo anda como anda? Y por eso la gente responde, ¿y por qué no hay Dios? O si acaso lo hay, Él es el culpable porque no hace nada para arreglar este mundo, ¿sí? El hombre pretende vivir como se le da la gana y no sufrir las consecuencias. Y cuando las sufre, por supuesto, Dios y otros seres son los culpables, los responsables. Versículo 13. Dios sigue con la mujer, que es la segunda responsable en el matrimonio. Y le dice, ¿qué hiciste? Y la serpiente, en realidad, ¿qué le responde? ¿Yo? Nada. La serpiente me engañó y comí. En realidad yo no soy responsable, Señor. Fue la serpiente la que me engañó. La lombriz estaba linda, el anzuelo no se veía bien. Lo que vi fue el espejismo y comí. La mujer no le dijo a Dios, ignoré la cabeza que pusiste sobre mí y no me sujeté. Tampoco le dijo que ella le dio el bocadito a Adán, dejando de lado el mandato divino. No, yo comí porque me engañó la serpiente. O sea, en últimas, el diablo tiene la culpa. Versículo 16 y 17. Ya que estamos con Adán y Eva, sigamos con ellos. Luego vamos a ver lo de la serpiente. A la mujer Dios le dice lo que le va a pasar, lo que va a afrontar. Y le señala dos cosas en el versículo 16. Que iban a aumentar, a multiplicarse los dolores en su embarazo y su parto. Y la segunda cosa es, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
¿sí? La Reina Valera 60. Otra traducción, tu voluntad será sujeta a tu marido y él te dominará. Otras traducciones, muy fieles al hebreo, dicen, tendrás deseo de tu marido, hacia tu marido irá tu apetencia, desearás a tu marido y él, pero él te dominará. La pregunta es qué deseo o apetencia tiene la mujer de su marido, la mujer caída. Suelen darse dos interpretaciones de esta frase. La primera interpretación como un deseo bueno, es decir, un deseo conforme a diseño. Desearás el amor de tu marido, hay alguna versión que traduce así, desearás su cobertura y liderazgo amoroso, o como un deseo pecaminoso, contrario al diseño divino. Desearás tomar el lugar de tu marido, desearás dominarlo, desearás manipularlo, ¿sí? Y en ambos casos, la respuesta del varón caído será la dominación, el machismo. Creo que una sana interpretación de este versículo 16 y que no fuerza las escrituras, incluye estos dos sentidos. Ese deseo normal, natural, que Dios puso en la mujer conforme a la diseñó, de que el marido la ame, la cubra, la lidere amorosamente como compañera de vida, por causa de la caída se pervirtió. Este deseo continúa en la mujer caída como una necesidad muchas veces escondida, pero coexiste junto al otro deseo torcido, pecaminoso, esa apetencia de tomar su lugar no reconociendo ninguna cobertura sobre sí, de tomar el lugar del marido. Eso es lo que hoy llamamos feminismo. Y aprovecha el espacio que muchas veces deja la irresponsabilidad del varón. El machismo y el feminismo son dos ismos en lucha, consecuencias de la caída. Y Dios no creó al hombre para esto. Jamás estuvo en su mente y en su corazón. Porque no, el machismo, ni el feminismo, ni otros ismos tienen nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Son maldición que trajo el pecado. El ser humano, cuando buscó en sí mismo el conocimiento, se consideró su propio Dios, se consideró el centro del universo. Todo gira con eje en su ego, en su yo. Así que se volvió, varón y mujer, se volvieron egocéntricos, egoístas. Y esto se manifiesta, esperen que voy a ver la batería porque me parece que no está... No. ¿Sí? Enchufada. Bueno, perdón, porque si no se me corta, si me quedo. ¿En qué andaba? Que el ser humano, varón y mujer, se volvieron egoístas, egocéntricos. Y esto se manifiesta en ellos de dos maneras básicas. El varón caído no sabe, no puede, ni quiere amar, el varón caído. Y la mujer caída no sabe, no quiere, ni puede sujetarse, porque ya sus voluntades están inclinadas al mal. Y este es el problema medular de los matrimonios por causa de la caída. La palabra nos dice en Efesios 5, 2 y 21, que todos tenemos que andar en amor y sujetarnos los unos a los otros, tanto varones como mujeres. Pero al interior del matrimonio, de acuerdo al orden funcional, al orden de diseño y teniendo en cuenta las tendencias en el hombre caído, la palabra nos manda dos cosas. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y en Efesios 5:25, maridos,
amen a sus mujeres, así como Cristo a la iglesia. Y resume en el verso 33, en cualquier caso, como conclusión, por lo demás, ustedes también amen a su mujer como a sí mismos, y la mujer respete a su marido. Seguimos con el verso 22 al 24. La consecuencia más dramática y terrible para el hombre fue que Dios lo echó de su presencia. No podía, en su estado caído, pretender tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. No podía, después de lo que hizo, no sufrir ninguna consecuencia, como si no hubiera pasado nada. Por su rebelión, el hombre perdió el derecho al árbol de la vida eterna y se quedó con la muerte eterna. Apocalipsis 22:14 señala que para tener derecho a ese árbol y entrar otra vez por las puertas a su presencia, a la presencia de Dios, hay que tener ropas limpias. Así que Dios les cortó el acceso a su presencia, al árbol de la vida, porque sus vestiduras tenían mugre, suciedad, no tenían derecho a ese árbol. Romanos 3:23 lo expresa: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 5:12 de Romanos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, y luego pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quiero agregar algo más a esto. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y lo puso para gobernar en su nombre y multiplicarse conforme a esa semejanza. Al caer en pecado, el hombre perdió su capacidad de gobierno como representante divino, pero siguió multiplicándose conforme a esa imagen y semejanza caída, arruinada por su rebelión. Y dice la Biblia, más adelante, que después que Caín mató a Abel, Adán, con 130 años, engendró a Set. Ese nombre se lo puso Eva y significa sustitución, porque vino en lugar de Abel, que había sido asesinado. Y Génesis 5:3 dice que vivió Adán 130 años y engendró a esa edad un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, a la imagen de Adán, y llamó su nombre Set. Después, en el versículo 4, dice que vivió Adán 800 años más y como no tenía televisión, ni celu, ni internet, se dedicó a engendrar hijos e hijas, toditos conforme a su imagen y semejanza. Y así llegamos, después de muchos siglos, a ti y a mí, que también hemos sido engendrados conforme a imagen y semejanza de quién. Cuando nacieron ustedes, ¿qué imagen y semejanza? Y yo, así en lo natural, ¿qué imagen y semejanza venimos trayendo? La de Adán, una imagen caída. Es cierto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero traemos a cuestas la de Adán. Y es una carga maldita, es indeseable, y lo peor es que es irremediable, si no fuera por la promesa de redención. 1 Corintios 15:49 dice que así como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. En relación con esto, miremos ahora los versículos 14 y 15 en relación con la redención. Versículos 14 y 15 de Génesis 3, la maldición sobre Satanás. En realidad, el diablo ya había caído. Cayó antes de que Dios creara a Adán. Por eso,
cuando Dios puso al hombre en el Edén, le dio la tarea de cuidar, de guardar el huerto, porque había un enemigo. De esta caída de Satanás nos da cuenta Ezequiel 28, sobre todo los versículos 12 al 19. En esos versículos se nos describe al diablo antes de ser diablo. Era un querubín grande y protector, puesto ante la presencia de Dios y andando en medio de ella. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, vestido de piedras preciosas y encargado de la alabanza de la música celestial. Fue perfecto, dice, en todo su obrar, hasta que se encontró en él maldad. Se llenó de iniquidad y pecó, y fue arrojado de la presencia de Dios. ¿A dónde fue arrojado? Versículos 16 al 19. Dice que debido a su corazón se llenó de orgullo, su sabiduría se corrompió y fue arrojado al suelo, por tierra, y expuesto como espectáculo ante autoridades terrenales y celestiales. A causa de su maldad, Dios hizo brotar fuego de su interior que lo consuma. Por eso la maldad es autodestructiva. Y lo redujo a cenizas sobre el suelo, sobre la tierra. Y termina esta maldición en el versículo 19 de Ezequiel 28 diciendo: serás un espanto y para siempre dejarás de ser. Así también terminan los capítulos 26 y 27 de Ezequiel referidos al rey de Tiro. Y esto me parece que concuerda de manera evidente con Génesis 3:14. Por cuanto tentaste buscando contagiar al hombre de tu rebelión, de tu maldad, de tu orgullo, maldita serás entre todas las bestias, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Satanás fue arrojado a la tierra de entre las piedras de fuego de su presencia. Y Apocalipsis, por ejemplo, 2:13, nos habla de un lugar en la tierra donde está el trono de Satanás, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo. Hace tiempo ese trono de Satanás estuvo en Pérgamo. Yo pienso que ahora tal vez se encuentra en la sede de la ONU. Satanás tiene su trono acá en la tierra. Satanás no es Dios, no es omnipresente tampoco, no puede estar en todos los lugares de la tierra al mismo tiempo, pero evidentemente tiene un centro. Siempre se pone en algún lugar como centro desde donde maneja todo con sus demonios y contamina todo. Por eso digo que tal vez hoy está en la sede de la ONU, porque es desde ahí que bajan lo de la ideología de género y el feminismo para imponérselo a las naciones. Pero el caso es que, estando aquí en la tierra, después que fue arrojado, acá le esperaba lo peor, lo terminal, que le aplastaran la cabeza. Versículo 15 de Génesis 3. Es lo que se conoce como el protoevangelio, es un término medio teológico. El protoevangelio es el primer destello del evangelio, la primera promesa de redención, de salvación por medio del Mesías. Y en especial me refiero a la segunda parte del versículo 15, refiriéndose a Cristo, a la simiente de la mujer, dice: te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mejor traducción que leí es la de la Biblia textual, que dice: él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar, su talón. Acá, si alguno quiere, después puede ir a Colosenses 2:15. ¿Dónde ocurrió esto? En la cruz. Y Satanás hoy, a pesar que Dios le da cierto margen y tiene cierto poder, basado sobre todo en el engaño, hoy en día Satanás es un espanto que está en proceso de dejar de ser para siempre.
Sus seguidores, los hijos de este siglo, los hijos del diablo, como lo llama Jesús en Juan 8:44, se le parecen y experimentan ese mismo proceso de muerte. Llegan a ser un espanto. Si no, por ejemplo, o cómo se viste la gente hoy, es espantoso. Todo lo feo, todo lo vulgar, todo lo sucio, todo lo roto, todo lo malo, eso lo ponen como moda, ¿sí? La gente anda de terror, ¿sí? Causa asombro, consternación que el ser humano se rebaje a tamañas cosas. Y los seres humanos, los hijos del diablo, así como su padre, experimentan el dejar de ser. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Se rebelaron contra el Padre, se fueron de la casa y no quieren saber de Dios. El diablo sabe que le queda poco tiempo y su herida es de muerte. Le fue aplastada la cabeza ya. No tiene remedio Satanás. Por eso ataca a los redimidos con gran ira. Apocalipsis 12:12. Pero no puede hacer lo que quiere con los redimidos, con nosotros, porque los redimidos tienen el nombre de Cristo y de su Padre en sus frentes, dice Apocalipsis 14:1. Y acá quiero señalar una cosita. La bestia marca, ¿sí? Como al ganado. El Señor pone su nombre, da identidad, y los que le pertenecemos estamos seguros porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no dejarán de ser jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Es decir, este no dejar de ser, este no perecer, es que no van a perder su identidad por la eternidad. Son mis hijos, dice nuestro Padre. Esto no significa que una vez salvo, siempre salvo, hagamos lo que se nos dé la real gana. No, porque ahí estaríamos volviendo para atrás, ¿sí? Y ahí sí es peor lo que hace el chancho y el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Ese es otro tema. El capítulo 3 de Génesis termina de manera sombría. El mundo anda como anda por causa de lo que ahí se nos relata en estos 3 capítulos de Génesis, especialmente el tercero. Pero en medio de él brilla la promesa de la redención. El mundo está condenado y bajo la ira de Dios, no tiene remedio. Pero para nosotros y todos aquellos que crean en Cristo y su obra redentora hay una esperanza y una seguridad eterna, gloriosas. Léanse, por favor, entre semana, en algún momento, especialmente el capítulo 2 de Efesios. Aquellos que no mueran y resuciten juntamente con Cristo, no tienen esperanza y terminarán junto a Satanás y a los demonios como espanto y dejarán de ser. Eso es lo que ocurre cuando el ser humano queda fuera del Edén, ¿sí? Ahí no puede entrar, hay una espada que se revuelve, ¿sí? Y al quedar fuera, eso es lo que le espera. No hay esperanza, y van a terminar junto con Satanás y sus demonios como un espanto y dejar de ser. ¿Y eso saben cómo se llama? Eso se llama infierno. En el infierno el ser humano se queda solo consigo mismo, absolutamente solo, ensimismado en su propia oscuridad y sufriendo ese fuego que Dios hace brotar, hizo brotar en Satanás y hace brotar dentro de sí mismo para que los consuma eternamente. El infierno no es un lugar aislado de la mirada de Dios, porque no hay nada que escape a su vista y a su soberanía. Pero allí Dios
no se va a manifestar. No va a haber ni una pizquita de la gracia común de Dios que los hombres aún disfrutan acá, aún los hombres caídos. Cuando Dios se esconde, y se esconde del todo, y es el único que puede hacerlo absolutamente, de sus criaturas, estas se convierten en un espanto y dejan de ser. Y experimentan un no ser eterno. Eso es infierno, la experiencia eterna de los que mueren sin Padre. Infierno es lo único que finalmente le queda al ser humano cuando fue echado del Edén. Esa puerta se cerró inexorablemente. Hay un velo, ¿sí? Y esto es así a menos que no hubiera redención. Y yo creo que la redención la podemos encerrar en dos palabritas tremendas que encontramos en Efesios 2, del 4 al 6. Empieza así el párrafo: pero Dios, pero Dios. Esto es así, no tenemos esperanza, pero Dios. Es un tremendo, un glorioso pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestra rebelión, en nuestro pecado, a pesar de ser enemigos de Él en nuestra mente, aun cuando en nuestra naturaleza caída no había cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida, aún así Dios nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahora sí, mis hermanos, nosotros los que hemos creído, nosotros que estamos en la familia de Dios, nosotros que hemos sido hechos por gracia libres, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Ahora, nosotros podemos vivir, aún en medio de esta lucha diaria contra la carne, el mundo y el diablo, ahora podemos vivir manifestando la imagen para la cual hemos sido predestinados. Porque traemos en nosotros por el Espíritu la imagen del segundo Adán, el Espíritu vivificante, la imagen del hombre celestial. Ahora podemos, no tenemos excusa. Y podemos manifestar esta imagen y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra influencia y como hijos del Rey gobernar, administrar en su nombre, representando. Lo podemos hacer los varones como cabeza en el matrimonio. Lo pueden hacer las mujeres sujetándose a sus maridos en el matrimonio y ambos administrando el hogar y en todas las áreas de influencia, porque en todas las áreas y en todas las relaciones humanas hay autoridad. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo, quisiera considerar algo que tiene que ver, para terminar estos 4 domingos, que tiene que ver con la recuperación de nuestra identidad y el consecuente ejercicio de autoridad en todos los niveles, en particular del varón como cabeza. Termino diciendo esto: nosotros vivimos en estado de guerra. ¿Y cómo luchamos? ¿Cómo luchamos? Cantando que tenemos el arco de bronce y que corremos por los muros y que hacemos y deshacemos. El cantar tiene su lugar, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos guerra? El casco de nuestra armadura es la verdad creída y la verdad vivida.
Y la espada con que luchamos es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No luchamos siendo antifeministas, antiaborto, anti-ideología de género, anti-algo. No se lucha así, no se hace la guerra así. Hay lugar para la apologética, para argumentar contra la mentira. Pero luchamos conociendo la verdad, creyendo la verdad, viviendo la verdad, impartiendo la verdad. Y eso nos va a mantener firmes y va a dar fruto. Y mientras tanto, en todas nuestras relaciones, manifestamos así la imagen de Cristo. Es cierto, tenemos que luchar contra nuestra carne, porque venimos arrastrando esa imagen de Adán maldita, rebelde, esa voluntad inclinada al mal, pero el Señor nos liberó cuando morimos juntamente con Cristo y resucitamos a una vida nueva. Ningún ser humano se puede autovivificar. Tiene que nacer de nuevo, se le tiene que dar vida nueva para ahí arrancar. Y eso es lo que ocurrió con nosotros. ¿Para qué? Para que ahora volvemos a estar en carrera. O sea, Dios tuvo un propósito eterno, ¿sí? Y resulta que por causa de la caída, como que se cayó. Pero Dios por la redención nos volvió a poner en carrera. Dios no cambió su propósito, sigue teniendo el mismo propósito. Gracias a Dios. Podía habernos hecho desaparecer y empezado de nuevo, qué sé yo. Pero por su gran amor nos redimió. Amén. El domingo que viene, si el Señor lo permite, quiero terminar con esto que les mencioné, les adelanté. Que el